en función de lo que nos diga la consigna del caso, ¿sí? Es decir, en este caso 3 que estamos planteando, nos están dando los datos y nos están preguntando, ¿sí? Cuánto será la evaluación, cómo será el valor de las cuotas, estamos comprando un bien. Entonces, en el momento que estamos comprando el bien, tenemos que determinar el valor de las cuotas. Entonces, allí estamos en el momento de evaluación. Nos están indicando que el momento de evaluación es cuando se compra el bien, ¿sí? Y necesitamos calcular el valor de las cuotas. Porque creo que nadie compra diciendo, no sé, después del mes que viene te digo cuánto es el valor de la cuota. Siempre que se pregunta en el momento de la compra, cuánto es el valor de las cuotas que tengo que pagar, ¿sí? Entonces hay que calcularlas en ese momento. Y después también cuando nos hagan la pregunta, si nos están planteando otro momento para la evaluación, nos van a especificar cuál es el momento que estamos pidiendo la evaluación. En principio, cuando se compra un bien que se va a pagar en cuotas, estamos planteando el momento de evaluación en el inicio, en ese momento cero en que se efectúa la compra del bien, ¿sí? Después, si a lo mejor se quiere evaluar en otro momento, ya lo vamos a ver en casos siguientes, donde nos dicen que ha transcurrido un determinado tiempo y nos piden ahí, en ese momento, hacer una evaluación, ¿sí? Ya nos están planteando otro momento para la evaluación. No surge de adivinanza, sino de requisitos, de pedidos específicos, ¿sí? Bien. Entonces, para que terminemos en el caso 3 que no había quedado, hemos visto las dos alternativas, nos quedaba la tercera alternativa. Ya voy yo. ¿Cuál va a desarrollar? Sí, estoy abriendo. Si no, yo la termino, sí, es sencilla. Después, larga con el 4 si querés. Nos pedían la tercera alternativa, entonces, que hagamos el pago en 12 cuotas mensuales de 50 pesos cada una y un pago extraordinario de 300 pesos a efectuarse al sexto mes, al final del sexto mes. Nos pedían que determinemos la alternativa más conveniente considerando la tasa de interés vigente del 1,2 mensual. 1,2% mensual. Entonces, acá nos dicen que el bien lo vamos a comprar en 12 cuotas, ¿sí? En 12 meses de 50 pesos. 12 cuotas mensuales de 50 pesos. A la tasa de interés mensual de 0,012. Y a su vez hay un pago extraordinario en el momento, decimos al final del sexto mes, por eso decimos T va a ser al final del sexto mes. Transcurren 6 meses y en ese momento, como lo vemos en el gráfico, vamos a hacer el pago de 300 pesos. Entonces, tenemos que determinar cuánto es el valor actual, el valor presente en el momento de efectuar la compra, en el momento inicial, de todos esos capitales que vamos a pagar, esa sucesión de pagos que va a ser esa renta de cuotas de 50 pesos, 12 cuotas, más un pago extraordinario de 300, que no compone esa renta de 50 pesos, sino que es un importe adicional, ¿sí? Que se hace el pago al final del sexto mes. Por supuesto, si estamos buscando valores actuales, a cada una de las cuotas las vamos a actualizar, ¿sí? Recordemos que si sumamos todos esos valores actuales, nosotros tenemos un modelo matemático que es el ADNI, ¿sí? Por el valor de las cuotas, para determinar el valor actual de todas esas cuotas al momento cero, porque sería ese gráfico, sin tener en cuenta el pago extraordinario, el resto del gráfico sería una renta inmediata vencida, las cuotas se pagan de manera vencida al final de cada mes, 12 cuotas de 50 pesos. Pero a su vez, además de ese valor actual, tenemos que determinar el valor actual de ese pago extra, ese pago extraordinario que se va a hacer en el sexto mes. Entonces, el valor actual total va a ser la suma de esos dos valores actuales. De esta renta de N términos, que son 12 cuotas, ¿sí? De 50 pesos,
valuadas a esa tasa I del 1,2 mensual que nos están dando, más el pago extraordinario, que son de 300 pesos, actualizado por 6 meses, a la misma tasa de interés que nos están dando de datos. ¿Sí? Entonces, al pago extraordinario lo tendremos que actualizar con el factor B elevado a la T, es decir, B a las 6 meses. Recuerden que B es la inversa del factor de capitalización, es 1 sobre 1 más I. O sea que B a la T será 1 sobre 1 más I a la T, o lo que es lo mismo, 1 más I a la menos T. ¿Sí? Entonces, reemplazando en la expresión, primero siempre le decimos, así como en el práctico, vamos reflejando primero el modelo matemático que vamos a emplear para el cálculo. Una vez que expresamos el modelo a emplear, recién hacemos el reemplazo de los datos. ¿Sí? Entonces decimos, la cuota va a ser de 50 pesos, vamos a tener una amortización de 12 cuotas a la tasa del 0,012 mensual. Las cuotas son mensuales, la tasa mensual es 0,012. Ese va a ser el valor actual de esa renta. Y a los 300 pesos que lo vamos a pagar al final del sexto mes, lo actualizamos por nuestro factor de capitalización, pero como función inversa, a la menos 6. ¿Sí? O lo que es lo mismo, 300 sobre 1 más 0,12 a la 6. ¿Sí? Dividido el factor capitalizado, que va a ser en este caso actualizado por 6 meses. Entonces, la renta de esa de 12 cuotas de 50 pesos, el valor actual son 555,71, y el valor actual, en el momento cero, de los 300 pesos, actualizado por 6 meses, a esa tasa, 279,28. La suma de ambos conceptos nos da el valor actual total de esta opción, 834,99. Entonces, como la guía nos solicitaba que determinemos la oferta más conveniente considerando esa tasa de interés, y nosotros ya hicimos el cálculo de las 3 opciones, decimos, esta nos da un valor actual de 834,99. Y las dos anteriores, la primera nos daba 921,32 y la segunda 877,24. Es decir que esta opción es la que tiene un menor valor actual en el momento de la transacción. ¿Qué les parece a ustedes cuál es la oferta más conveniente? En función de que tenemos ya 3 valores a la misma fecha determinados para comparar. Ustedes pagarían la de 8.34, la de 9.21 o la de 8.77. A ver sus respuestas en el chat. La de menor valor. Bien, ¿están todos de acuerdo? Lo fundamental en este caso es que buscamos valores a comparar todos expresados a la misma fecha. Buscamos homogeneizar las ofertas determinando el valor presente en el momento cero, en estos casos, de las 3 opciones. Entonces estamos comparando valores homogéneos. ¿Sí? Si yo hiciera la evaluación en distintos momentos, no podría comparar porque no están valuados a la misma fecha. ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo que hemos hecho en el caso. Hemos valuado todos al momento cero, al momento inicial, y optamos por la alternativa que tenga menor valor actual. El menor valor al momento cero, que es el momento en que hemos determinado el valor de todas estas opciones.
¿Alguna duda, alguna consulta? Bien. Entonces podríamos pasar al caso 4. Les leo el caso 4, el planteo que nos dice, y vamos a ver cómo vamos a trabajar. Déjamelo para mí. ¿Cómo? Ya tengo para compartir. Pásame para compartir, lo hago yo. ¿Sí? Bueno. Ahí está, ya podés compartir. ¿Ahí se ve? Sí, ahí ya se ve. Bueno, buenas tardes a todos y todas. El caso 4 dice que por la venta de un automotor se reciben 12 documentos de 500 pesos cada uno, con vencimientos mensuales periódicos. A medida que se producen los vencimientos, los mismos se cobran y su importe se deposita en una entidad bancaria que reconoce una tasa de interés del 1,5% mensual. Habiendo transcurrido 6 meses de la transferencia, se decide vender los documentos no vencidos que se evalúan a una tasa de interés del 2,5% mensual. Determine a. La suma de dinero que se dispone al momento de la cesión de los documentos. ¿Cuál hubiese sido el precio de venta de contado si la tasa de interés vigente al momento de la venta fue del 3% mensual? Grafique, analice y concluya. Bueno, esta fue una operación a crédito, evidentemente, ¿no es cierto?, donde todos los documentos, donde por la precia, donde el auto se vende, ¿no es cierto?, en forma financiada a 12 meses con la firma de un documento de 500 pesos cada uno. En el cual dice, bueno, a medida que se producen los vencimientos, los mismos se cobran y su importe se deposita en una entidad bancaria que reconoce una tasa de interés del 1,5% mensual. O sea que a medida que yo voy cobrando los documentos, ¿no es cierto? Lo voy cobrando los documentos y voy depositando a la plata, el dinero en una entidad financiera que me reconocen una tasa del 1,5% mensual. Evidentemente ahí hay una tasa activa y una tasa pasiva. La tasa activa es la que me paga el banco la tasa pasiva es la tasa que me paga el banco por los depósitos que se realicen en ella. Si yo quiero saber cuál es el monto que tengo acumulado al momento de transcurridos 6 meses, ¿no es cierto? Evidentemente esto es una renta anticipada. ¿Y cuánto sería el valor actual de los documentos al momento de transferirlo? Porque aquí también dice en el práctico que habiendo transcurrido 6 meses de la transferencia, se decide vender los documentos no vencidos, que se evalúan en una tasa de interés del 2,5% mensual. O sea, aquí ustedes fíjense que estos son documentos, ¿no es cierto? Documentos que a medida que lo voy cobrando, lo voy depositando en el banco y se va capitalizando los intereses que se van produciendo en cada uno de los periodos. Yo, para determinar cuánto es el valor que tengo al final del 6º mes antes de la venta de los últimos 6 documentos no vencidos, hago el valor de una imposición, porque el momento de evaluación es al momento de la 6ª cuota, del 6º documento que se cobra
y se determina cuánto es el valor. Cuánto es lo que dispone al momento de la transferencia, al momento del sexto mes. Y también cuánto es el valor que se dispone o que te valdrían los documentos que aún no ha vencido si se decide transferir todos esos documentos, de transferirlo, de descontarlo o vendérselo a algún inversor, ¿no es cierto?, que quiera comprar estos documentos y esperar los 6 meses que se van necesitando para que se produzca el vencimiento de cada uno. Si yo hubiese cobrado, aquí fíjense, si yo hubiese cobrado todos los documentos y lo voy depositando y saco al final del 12º mes el monto que se obtendría, ahí evidentemente sería una imposición. Ustedes recuerden que la renta anticipada, ¿no es cierto? Dentro de la renta anticipada, eso se lo vieron en teoría, está la imposición. Las imposiciones son aquellas en donde el momento de evaluación coincide con el momento de la finalización de los pagos o depósitos que se realizan. Evidentemente aquí no está al final, no sería una imposición, porque el momento de evaluación es anterior a la finalización de los pagos. Pero sí sigue siendo una renta anticipada porque el momento de evaluación es posterior al inicio de los pagos. Ustedes no se olviden que que hay 3 tipos de renta. La inmediata es aquella donde el momento inicial coincide con el momento de evaluación, o el momento de evaluación coincide con el momento de inicio de los pagos. La renta diferida es aquella en la cual el momento de evaluación es anterior al momento de inicio de los pagos, y la renta anticipada, el momento de evaluación es posterior al inicio de los pagos. Ahora, en la renta anticipada, cuando el momento de evaluación coincide con la finalización de los pagos, como es el caso 2, esa es una imposición. Pero además la renta anticipada puede evaluarse en cualquier momento del eje temporal, siempre y cuando sea posterior al inicio de los pagos. Aquí fíjense en que el momento de evaluación es posterior al inicio de los pagos. O sea que esta es una renta anticipada. Esto es una renta anticipada. ¿Cómo se puede evaluar la renta anticipada? Eso lo vieron en teoría. Una de las formas de evaluar, ¿no es cierto?, es capitalizar todos estos cobros, estos documentos que se han cobrado y se han ido depositando al momento de evaluación, y actualizar todos aquellos documentos que no se han vencido, ¿no es cierto?, al momento de la evaluación. Esto es el valor de una renta anticipada, donde está dado por la suma de un SDN con tasa I más un ADN con tasa de I. El SDN son los pagos, los cobros de los documentos que se han depositado en el banco. Y el ADN es el valor actual de los documentos no vencidos. Son el valor actual de los documentos no vencidos. ¿Cuánto es la disponibilidad que dispone la persona que vendió el auto al transcurrir los 6 meses, habiendo cobrado 6 documentos, ¿no es cierto?, que se fueron depositando en un banco que paga una tasa de interés del 1,5% mensual? ¿Y cuál sería el valor actual de los 6 documentos que faltan, considerando que los mismos se descuentan una tasa del 2,5% mensual? Evidentemente aquí hay una tasa pasiva y una tasa activa. Esto es la evaluación de una renta anticipada. Una de las formas que se puede evaluar, reitero, ¿no es cierto?, es capitalizar todos los cobros hasta el momento de evaluación y actualizar todos estos pagos que no se han cumplido al momento de la evaluación. La disponibilidad que se va a disponer, valga la redundancia, al 6º mes, será el valor de cada documento que se ha cobrado. Son 500 pesos cada documento, ¿no es cierto?, de los cuales se han cobrado 6 y que se han depositado una tasa del 1,5%, que sería un SDN, un SD6, ¿no es cierto?, a una tasa del 0,015, más el valor actual de todos aquellos documentos no vencidos, que son de 500 pesos, 6 documentos actualizados a una tasa activa del 2,5% mensual.
Esta disponibilidad sería la parte de la capitalización, la parte de lo que se ha cobrado y capitalizado sería de 3.114,77, y el valor actual de estos documentos no vencidos actualizados al momento de la evaluación serían de 2.754,06. ¿Qué es lo que tiene estos 3.114,77? Esto tiene el valor del capital de cada documento más los intereses de cada uno de los periodos. Son los 6 documentos de 500 pesos más los intereses que se han ido generando o produciendo en cada uno de los periodos hasta el 6º mes. Esto 2.754,06 que representa es el valor de los 6 documentos pendientes de pago que se han actualizado a la tasa del 2,5% mensual. Es decir, que se le han quitado, se le han desagregado los intereses contenidos en cada uno de los documentos. Entonces, el valor del capital puro sin intereses sería de 2.754,06. La suma total de estos dos valores, porque busco la plata que tengo depositada en el banco, más recibo la plata por el valor de los 6 documentos que no cobré, se dispone de un monto de 5.868,83. Ese sería el valor, el stock de dinero o la cantidad de dinero que se dispone al momento de la evaluación, al momento de haber transferido los 6 documentos que están impagos, que no han vencido, y haberse capitalizado los 6 documentos vencidos con una tasa de interés que paga el banco. ¿Se entiende eso? Sí, profe, sí se entiende. ¿Se entendió? Esta forma de evaluación es una renta anticipada. Hay una pregunta de examen que le pueden hacer. ¿Toda imposición es una renta anticipada o toda renta anticipada es una imposición? Las rentas anticipadas son... Sí. Sería toda renta, toda imposición es una renta anticipada, pero no toda renta anticipada es una imposición. Bien, muy bien. Bien, no sé ¿quién habló? Velázquez, Dalia. Velázquez, bien, muy bien. Exactamente. Toda imposición es una renta anticipada, pero la imposición es aquella donde el momento de evaluación coincide con el momento de finalización de los pagos. Sería si evalúo la renta en el mes 12. Pero no toda renta anticipada es una imposición, porque esta es una renta anticipada y no es una imposición, porque el momento de evaluación sí es posterior al inicio de los pagos. Entonces, al ser una evaluación posterior al inicio de los pagos, es una renta anticipada. Pero no es una imposición, porque para que sea imposición, el momento de evaluación tiene que coincidir con el momento de evaluación. Es correcto lo que la señorita dijo, que toda imposición es una renta anticipada. Es verdad, la imposición es una renta anticipada, pero no toda renta anticipada es una imposición. Ahora, la otra parte del caso pregunta cuál hubiese sido el valor, el precio de venta de contado del auto ¿no es cierto? O sea, el valor de venta al contado, al momento, yo lo vendí en el momento cero, evidentemente. Y se lo dije al que me lo compró el auto, mirá, firmame 12 documentos de 500 pesos cada uno. O sea, cada documento tiene los intereses incluidos en cada uno. Este primer documento tiene intereses por un mes. Este segundo documento de 500 tiene intereses por 2 meses. Este tercer documento va a tener intereses por 3 meses incluidos.
el último documento de 500 pesos va a tener intereses por 12 meses. Ahora, lo que yo quiero saber es cuál hubiese sido el valor de contado, ¿no es cierto?, sin tener que firmar todos estos documentos de iguales valores nominales, ¿no es cierto?, pero que tienen intereses por cada uno de los meses que debe transcurrir. Lo que tengo que hacer es evaluar todos estos documentos al momento cero para poder desagregar los intereses de cada uno de los periodos que tiene cada uno de los documentos. Evidentemente no vamos a hacer la gráfica de cada uno de los documentos, sino que resumimos ejemplificando que todo esto son determinación de cada uno de los valores actuales de cada uno de los documentos. Y esto que constituye como el momento de inicio, coincide con el momento de evaluación, coincide con el momento de inicio de los pagos, porque yo quiero saber cuál hubiese sido el valor de contado. Evidentemente se trata de una renta inmediata vencida. Ustedes ya conocen el modelo de la renta inmediata vencida, que es el valor de lo n periodo a la tasa I, que va a ser igual al valor de la cuota por este factor de actualización a su NDI, reemplazando, ¿no es cierto?, el valor de cada uno de los valores de los documentos de las cuotas de cada término o periodo de 500 pesos de 12 periodos con la tasa del 3% mensual que lo actualizamos, haciendo el desarrollo algebraico de esto que ustedes saben que la n de i es igual a 1 más i a la n menos 1 sobre i por 1 más i a la n, haciendo el desarrollo y la resolución algebraica multiplicándolo por 500, quiere decir que el valor de contado que hubiese tenido la venta de ese automóvil, ¿no es cierto?, es de 4.977 pesos. De 4.977. Ese hubiese sido el valor de contado. Siempre cuando descuento los documentos, ustedes fíjense que aquí considero la tasa activa de interés, descuento con la tasa activa. Y cuando capitalizo los intereses, la capitalizo con una tasa pasiva. Porque el banco, ustedes ya saben, ya lo vieron, el banco trabaja con dos tipos de tasas. La tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Cuando el banco me presta plata a mí, cuando yo voy al banco a sacar un crédito para comprar un auto, me cobra el interés, la tasa que me cobra es la tasa activa. Y cuando yo tengo plata y se la deposito a plazo fijo, por ejemplo, o en caja de ahorro, que son otras distintas tasas, pero en definitiva son tasas pasivas, el banco me paga con la plata que yo le presto a él, me paga con una tasa pasiva. Siempre la tasa activa es mayor que la tasa pasiva. La diferencia es lo que se conoce como el spread bancario. Es la ganancia que tiene el banco, una de las ganancias que tiene el banco por la diferencia entre la tasa activa y pasiva. Cuando ustedes capitalicen, hagan una imposición, unos depósitos en una entidad bancaria y tengan que hacer una renta anticipada o una imposición, esto está capitalizado por tasa de interés pasiva. Y cuando se descuenta los documentos, porque a lo mejor el mismo banco me descuenta, me lo compra los documentos y me paga todos los 6 documentos, los 12 documentos descontados, pero me lo descuenta considerando una tasa de interés porque me está anticipando plata al 3% mensual. Entonces, este hubiese sido el valor descontado. Quiere decir que yo instintivamente o sabiendo ya, cuando lo vendí al auto, le puse el 3% mensual a cada uno de los documentos porque ya pensaba venderlo o transferir los documentos para disponer del precio ese de venta de contado. Este hubiese sido el precio de venta de contado de 4.977 pesos, la venta del auto, habiéndolo descontado, por supuesto, al 3% mensual. ¿Se entiende el caso? Sí, profe. ¿Alguna pregunta?
Profe, Sí, yo cuando vaya a abrir un plazo fijo siempre va a ser anticipado. siempre va a ser. Anticipado. A ver, el plazo fijo es una operación financiera simple o compleja. No tenga miedo, no te estoy tomando el examen. Quiero que diferencie una cosa. El plazo fijo es una operación financiera simple, porque lo que se trata de determinar es la variación cuantitativa de un capital. Coloco el capital en el momento 0 y lo retiro en el momento 12. ¿Me entendés? Los intereses que me paga el banco son con tasa de interés pasiva, pero me lo paga al vencimiento del plazo de la operación. ¿Se entiende? Sí. Bien. En cambio esto no es una operación financiera simple, esta es una operación financiera compleja, porque lo que se trata de determinar es la variación cuantitativa de varios capitales. Aquí yo cobro 500 pesos y lo deposito. Aquí cobro otros 500 pesos y lo deposito. O sea que ya tengo los primeros 500 más el interés por el primer mes, más los segundos 500 que cobré. Cuando voy al tercer mes, cobro los 500 y los deposito. Tengo el primer documento de 500 capitalizado por 2 meses hasta el tercero. El segundo documento de 500 capitalizado por 1 mes y el tercer documento que cobré sin intereses porque lo deposité ahí al final. Entonces vos fíjate que lo que yo estoy determinando es la variación cuantitativa de varios capitales. Cuando yo llegué al quinto documento lo cobré, acá, o al sexto documento, fíjate, vamos al sexto documento directamente, lo cobro el sexto documento y lo deposito. ¿Qué es lo que tengo yo en el banco? Los primeros 500 que cobré capitalizado por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 meses. El segundo documento que tengo lo capitalicé por 1, por 2, por 3, por 4 meses. El tercer documento, el cuarto, el quinto documento lo tengo capitalizado por 1 mes. Y el sexto documento no tiene interés porque está al momento de la evaluación. O sea que lo que yo estoy sacando es cuánto ha variado esta sucesión de capitales. Todos estos capitales, cómo han ido variando. No estoy sacando la variación de un capital, estoy sacando cómo ha variado todos estos capitales. Porque si no tendría que hacer como si vos me dirías, bueno, hagamos una cosa. Pongo los 500 y lo capitalizo por 5. ¿Sí? Porque son 1, 2, 3, 4, 5. Después pongo 500 y lo capitalizo por 4. Después pongo otro 500. Bueno, de hacer la suma y me da exactamente lo mismo. Ahora, en lugar de ponerse a hacer ese mes a mes, cada una de estas operaciones capitalizada con tasa de interés, ¿no es cierto?, compuesto porque los intereses que gané en el primer depósito los capitalizo y van a formar parte ya del capital para el segundo periodo y así sucesivamente que con cada uno de los capitales. Entonces lo que se hace es este procedimiento del SDN, que es una sucesión. Aquí estoy viendo cómo varía una sucesión de capitales. Estos 6 documentos que fui cobrando de 500 pesos cada uno y los deposité al 1,5% mensual, fíjate que al momento 6 es 3.114,77. 6 por 5, 30 serían 3.000 pesos, ¿no es cierto? Si multiplico así rápidamente. Pero aquí hay 3.114,77. ¿Qué significa? Estos 3.114,77 los distribuyo a los 6 por iguales. Y me pregunto, no sé si me está siguiendo. No, profe. No lo distribuyo por igual a esos 114,77, porque el primer documento tiene más intereses que el segundo, porque este tiene
interés por 5, el otro tiene interés por 4, el otro tiene interés por 2, el otro tiene interés por un solo periodo, y el último documento no tiene interés porque está evaluado al momento de evaluación. Eso es lo que estoy haciendo con esta sucesión de capitales. Vos me decís una operación de plazo fijo es una renta anticipada, no es una renta porque hay una sola variación de capital. No es una renta, es una operación financiera simple donde lo que trato de determinar es la variación cuantitativa de un capital. No sé quién me preguntó, ¿entendés lo que te quiero Sí, decir? profe, sí entendí. Ya entendí. Eso es lo que tenés que diferenciar. Por eso nosotros vimos en el primero y en el segundo parcial operaciones financieras simples. Vimos cómo varía un solo capital. Ese capital se transforma en monto en 30, 60, 90, 120 días. Y en la actualización era un documento que se vence de aquí a 6 meses, ¿cuánto vale hoy de manera anticipada? Ese es el valor actual. Un solo capital de valor nominal a valor actual se ha hecho una sola modificación. El valor actual es menor que el valor nominal. En la capitalización, el monto es mayor que el capital porque ha generado interés. El valor actual es menor que el nominal porque me han descontado los intereses. Eso es operación financiera simple. Esta es una operación financiera compleja porque lo que estoy yo viendo son los intereses de una sucesión de capitales. Por eso yo no te puedo decir que el plazo fijo es una anticipada, no es una imposición, nada, no es una renta por comenzar. Es una operación financiera simple. Son las rentas, las sucesiones de capitales, como en este caso, que aquí hay una sucesión de capitales o serie de capitales, si lo querés llamar matemáticamente serie y no sucesión, es lo que tratamos nosotros de determinar cómo varían todos estos capitales en una sola fórmula, sin necesidad de estar haciéndolo de manera individual por cada una de las operaciones. Aquí vamos a sacar en una sola operación la variación de todos esos capitales. Esa es para mí la respuesta y lo que tenés que tenerlo bien clarito. No sé quién me preguntó y si Bien, entiende profe. lo que le respondí. Sí, sí ¿Sí? ¿No te entendí. quedan Sí. dudas? No, profe. Bueno, Gracias. otra pregunta. No, por favor, no tiene que dar la gracia. Otra pregunta. Estoy para esto, estamos para esto nosotros, ¿no? Para responder, para que ustedes pregunten, para que aprovechen, ya que las clases son de esta manera virtual, ¿no es cierto? Ustedes están más cómodos en su casa, a lo mejor que en la universidad, y uno también está en su casa, extrañando el anfiteatro, la tiza o el fibrón y el borrador, lo está extrañando, pero bueno, es lo que tenemos que hacer por esta situación y bueno, la tratemos de aprovechar y a ustedes aprovechen de preguntar. No nos molestan, al contrario, estamos para esto nosotros. Ninguna pregunta es tonta. Lo tonto sería tener una pregunta y no hacerla. No hay pregunta tonta. Bien. Si no hay más preguntas, lo dejo al profesor Montaldi para que continúe con la clase. ¿Ah? Bien. Deja de ¿Hay compartir la preguntas? pantalla. Profe, No quieres, sí. profe, ¿podría considerar que los primeros 6 meses son una renta anticipada y los últimos 6 meses una inmediata? ¿O algo así? Sí. Vos podrías considerar que los primeros 6 meses y el momento de evaluación aquí podría considerar que esto es una imposición, ahí, y esto es una inmediata. Y fíjate que la expresión de notación de cálculo financiero al momento de la evaluación, y sería una imposición esto, y esto sería una renta inmediata. Así se evalúa la renta anticipada. Porque hay otra forma, que yo lo lleve todo al momento cero y todas las cuotas al momento cero como esta, todo lo lleve al momento cero, ¿no es cierto? Y cuando saque el valor en el momento cero, esto 4.977, lo capitalice hasta el momento 6 con la tasa pasiva, digamos, o con la misma, bueno, aquí hay cambio de tasa, ¿no? Aquí hay una sola tasa. Pero yo la capitalizo hasta el momento 6, no me va a dar lo mismo porque estamos, ojo, aquí fíjense que
aquí están cobrados, ¿no? Aquí están cobrados y están depositados una tasa, no son, aquí hay una tasa de pasiva y una tasa activa. Pero otra forma de evaluar la renta sería actualizarla toda con la misma tasa y capitalizarla con la misma tasa al momento de evaluación. Hacerla inmediata toda y capitalizar este valor obtenido, ¿no es cierto?, al momento 6. La capitalizo siempre con la misma tasa. Y la tercera forma de obtener una renta anticipada evaluada en el momento 6 sería que capitalice todas las cuotas hasta el momento 12 como una imposición, y cuando obtenga el resultado de la imposición la actualice al momento de evaluación con la misma tasa, al momento 6. Esas son las tres formas de que se puede determinar el valor de una renta anticipada, como esta: capitalizo hasta el momento de la evaluación y actualizo al momento de la evaluación. Aquí hay dos tasas a propósito, pero cuando se trata de una sola tasa, el resultado se va a dar lo mismo si fuese una misma tasa que yo actualice todo al momento 0 y al valor obtenido en el momento 0 lo que hace hasta el momento 6. La segunda forma. La tercera forma sería que capitalice hasta el momento 12 todo como una imposición y al valor obtenido lo actualice al momento 6. Esos tres me va a dar el mismo resultado, no como porque aquí estoy usando dos tasas distintas. Eso le quiero aclarar. Si hubiese sido la misma tasa para ambos, me tiene que dar el mismo, pero aquí hay dos tasas. Cuando yo hablo de la explicación teórica, estoy hablando de la misma tasa. Aquí hay un caso práctico que me especifica que son dos tasas distintas. Pero cuando se trata de la misma tasa, evaluarla como se hizo en este caso resuelto, o actualizarla y capitalizarla, o capitalizar todo y actualizar, al momento de evaluación me da el mismo resultado. Esa es la característica también, digamos, que tiene la renta anticipada, que tienen estas tres formas de evaluación, las tres con el mismo resultado. ¿Se entiende lo que le quise explicar? Sí, profe. No lo haga en este caso porque hay dos tasas distintas, pero si fuese considera una sola tasa, olvídate que hay activa y pasiva, ponerle una tasa del 3% para los dos, hace esa determinación, hace esta determinación y hace la otra dos que te expliqué teóricamente, y te tiene que dar el mismo resultado. Esa es también la forma en que se puede evaluar, que es la forma esta de llevarla toda al momento actual, de actualizar todas las cuotas al momento actual, y una vez obtenido el valor actual, capitalizarla hasta el momento de evaluación. Esa se la van a explicar y capaz que se la pidan en la parte, en un examen piden. Esa se aplica en las rentas perpetuas, pero no se hagan problemas que ya van a llegar. Nada más que le estoy diciendo cómo se aplica la evaluación de una renta perpetua, porque la renta perpetua no se conoce en el momento de finalización, pero sí son anticipadas. La puedo evaluar posterior al pago, antes de la finalización, porque la perpetua no finaliza nunca, son perpetuas, digamos. Una forma de evaluación es actualizando todo hasta el infinito, que sí se puede sacar como inmediata, ya la van a ver, y después capitalizarla a un momento acá antes del infinito. Es la forma en que se pueden evaluar las anticipadas. No te preocupes por la perpetua que no van a entrar en la práctica, no te preocupes, esas son teóricas nada más, esas son teóricas, pero cuando las veas las vas a entender bien. ¿Quedó claro? Bien, profe, gracias. Bien. Te dejo con el profesor Montaldi. Gracias. Ahora paso a compartir yo la pantalla para que veamos el planteo del próximo caso, el caso 5. En este caso 5 nos dice que un país recibe del Banco Mundial para la construcción de una obra civil al inicio del primer año $300 millones.
al inicio del segundo año 400 millones de dólares y al final del tercer año 500 millones de dólares. Bien, entonces, ¿qué tenemos en esa parte del enunciado? Nos dice que se recibe un préstamo y nos da los momentos en que se van a recibir ¿sí? esos fondos. Bien, hay que tener en cuenta el momento exacto, ¿sí? Porque en el primer caso nos dice que es al inicio del primer año. En el segundo caso también nos habla de inicio del segundo año y después nos habla de final del tercer año. Entonces, tendremos que graficar correctamente el momento exacto en función de si es al inicio o al final de algún periodo. En este caso están hablando de años. Después me expresa que el reembolso del préstamo, o sea, cómo se va a pagar el préstamo se pacta en 10 cuotas anuales con 3 años de gracia y con un costo financiero de 3 puntos por encima de la tasa LIBOR. Parece otro concepto, el de la tasa LIBOR, ya vamos a hablar. Determine la disponibilidad anual para atender los servicios de amortización de la deuda. Es decir, cuánto van a ser el valor de las cuotas que habrá que pagar para amortizar esa deuda, ¿sí? En función de cuánto es el total del préstamo que nos han concedido y en función de la tasa de interés que nos están diciendo que nos van a cobrar 3 puntos por encima de la tasa LIBOR, vamos a tener que determinar el valor de las cuotas. ¿Sí? Comencemos diciendo a qué se llama la tasa LIBOR. ¿Sí? Es una tasa que se utiliza para operaciones interbancarias. ¿Sí? La tasa LIBOR, su definición responde, esas siglas responden a London Interbank Offered Rate, es decir, es una tasa de tipo interbancario que se ofrece en los bancos de Londres por operaciones interbancarias, o sea, operaciones entre bancos, ¿sí? Es una tasa de referencia diaria que se publica todos los días, ¿sí? Entonces, en función de las ofertas que hacen los bancos, cada banco hará un tipo de oferta para prestar dinero a otro banco. ¿Sí? Recuerden por qué puede suceder eso, que necesiten prestarse. Y los bancos pueden necesitar disponibilidad para hacer sus operaciones de préstamo y no tener fondos, pero sí tener clientes. Entonces necesitan captar fondos para poder hacer su operación financiera de otorgar un préstamo y cobrar interés. Entonces, toma un préstamo de otras entidades bancarias a través de esa tasa que se va publicando. Es una tasa de creo que alrededor de 18 bancos, de los bancos más conocidos de Londres, y se hace todos los días un promedio, se descartan las tasas más altas y las tasas más bajas, y se hace un promedio de, digamos, una tasa media de las ofertas medias. Entonces se publica esa tasa día por día, porque evidentemente, como lo venimos diciendo, la tasa puede variar diariamente, y efectivamente esta varía, y es una tasa que, si bien en principio operan los bancos de Londres, recordemos que la mayoría de las operaciones internacionales se efectúan a través de los bancos de Londres o de los bancos de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, es una tasa de referencia que se utiliza a nivel mundial. Nosotros no damos el valor de la tasa, vamos a suponer un valor de una tasa para la resolución. Este valor que estamos suponiendo no es la tasa actual. Ustedes pueden buscarla por internet, se va publicando esa tasa todos los días. Y esas tasas varían, si es una tasa que para préstamos de operación de un mes, de 2 meses, de una semana, de 7 días, para operaciones a corto plazo, ¿sí? Hasta 3 meses, a veces es normal que hagan estas operaciones entre bancos. Pero
Lo normal que hacen son operaciones diarias para a lo mejor unas 7 días, 10 días. Es una tasa de referencia que se utiliza para todas las operaciones internacionales. Hay otras tasas de referencia que corresponden a las operaciones del Banco de Estados Unidos y es la llamada prime rate, o sea, la tasa prime. La tasa prime rate significa tasa. Entonces, son las dos tasas más conocidas que se utilizan y cuando se hacen estas operaciones de préstamo internacional, se tiene en cuenta esa tasa y en función del riesgo país o otros componentes de la relación, o de ofertas o de garantías y demás cuestiones, se fijan algunos puntos por encima, ¿sí?, de esa tasa. Entonces, en este caso, nos están diciendo que la operación se hizo con 3 puntos por encima de una tasa LIBOR. Nosotros vamos a suponer que esa tasa LIBOR anual, o esa tasa LIBOR anual, va a ser de un 6%, a la que si le sumamos 3 puntos, o sea, 0,03, va a ser una tasa del 9% anual. Esta es una tasa alta, evidentemente. Para nosotros nos pareciera una tasa baja, ¿sí?, anual, pero a nivel internacional es alta. Las tasas internacionales han bajado mucho, y más con el tema de la pandemia. El año pasado las tasas han reducido a menos del 1% anual. Algunas operaciones, les digo que menos del 0,5% anual. Pero bueno, el práctico lo hacemos como para que Profe, tengamos una idea de una tasa. Sí. yo la acabo de googlear la tasa y puede ser que sea de 0,57%. Sí, Menos de 1, digamos. recuerden que es una tasa, Y depende de la moneda. diaria, es una tasa diaria, pero que a su vez depende de los plazos que se hagan las operaciones. Cada Del banco plazo de dará la una moneda. tasa para un mes, una tasa para 3 meses, una tasa para 7 días. ¿Sí? Como les dije, a partir del año pasado, el 2020, ha bajado la tasa enormemente, y es una tasa anual, ¿no? Recuerden que las expresiones de la tasa son siempre anuales. Solamente en nuestro país, con la alta inflación, nos referimos a tasas de otro tiempo que no sea anual, aunque la publicación que nos exige el Banco Central es que se exprese la tasa anual, ¿sí? Pero a su vez siempre todo el mundo quiere que le digan, pero ¿cuál será la tasa mensual? Y entonces los bancos publican la tasa efectiva mensual que correspondería para la operación, pero la obligación es que tienen que anunciar la tasa nominal anual. ¿Sí? Bien. En el caso estamos suponiendo una tasa de un 6% a la que le sumamos 3 puntos y vamos a operar como si la tasa pactada en este préstamo sería de ese 9% anual, que lo expresamos con 0,09. Bueno, siempre la tasa la expresamos en tanto por uno. ¿Sí? Y en función de eso vamos a trabajar. Bien. Entonces, ¿qué tenemos de los datos que nos están dando? Ustedes tienen ya en el PDF que le hemos compartido tanto el gráfico como la extracción de los datos. Nos hablan que los desembolsos que hace el banco, que va prestando, porque supongamos que este es para la construcción de una obra, y van entregando los fondos en función del avance de obra, ¿sí? No necesita todos los fondos al principio, sino que en el primer año, al inicio del primer año, para arrancar la obra, necesita esos 300 millones de dólares. Entonces nosotros vamos a ver que lo reflejamos, ese C+1, la primera cuota de desembolso, ¿sí? No es cuota a pagar del préstamo, sino del desembolso, del préstamo que nos otorgan, es 300 millones de dólares. Nosotros vamos a trabajar todo como si fuesen millones de dólares, la cifra. Entonces, 300 al inicio del primer año, al inicio del segundo año nos dan 400 millones, y nos dicen que al final del tercer año, es decir, transcurre el segundo año, transcurre todo el tercer año, y al final del tercer año recién nos dan los otros 500 millones. Cuidado, porque si bien uno dice C1, C2 y C3, pensaríamos en poner el primero al final del 1, el otro al final del 2 y al final del 3.
tenemos que leer exactamente el momento. Nos dice, al inicio del año, es en el momento, el 1 de enero del año, no al 31 de diciembre. Entonces, en el 0 está el inicio del primer año. Transcurre todo el primer año y termina el primer año donde tenemos el 1, ha transcurrido todo un año. Y allí, en ese momento, digamos, no el 31 de diciembre, sino el 1 de enero del segundo año, nos hacen la segunda entrega de 400 millones. Entonces, en ese momento tenemos la entrega de la segunda cuota. Y la tercera parte del préstamo nos entregan al final del tercer año. Transcurre el segundo y transcurre el tercer año, y recién allí tenemos la entrega de los 500 millones restantes. Bien. Cualquiera que piense que no piense con la teoría del cálculo financiero diría, nos prestaron 300 más 400 más 500, tenemos 700 más 500, 1.200 millones. Y no vamos a pagar intereses por todo el tiempo transcurrido. Los últimos, si yo quiero decir cuánto debo cuando me entregan la última entrega, tengo que tener en cuenta que ha transcurrido el tiempo, ¿sí? Tuve hace 3 años una entrega, hace 2 años otra entrega, y tengo que pagar intereses por todo ese tiempo transcurrido, ¿sí? Entonces, vamos a tener que determinar cuánto es el valor total del préstamo al momento de la última entrega, ¿sí? Para decir, bueno, a partir de allí, esto es lo que debo y cómo lo voy a financiar, ¿sí? Entonces, primero vamos a tener que determinar cuánto es el valor del préstamo. Y luego determinar lo que nos pedían, cuánto van a ser el valor de las cuotas en función de que vamos a pagar en 10 años con esa tasa del 0,09 anual, ¿sí? Y nos dan el dato que a su vez vamos a tener 3 años de gracia. ¿Qué significa 3 años de gracia? Que vamos a tener 3 años completos en los que no vamos a pagar cuotas, ¿sí? Y como no nos están expresando que las cuotas tienen que ser adelantadas, consideramos, como siempre lo dijimos, que las cuotas van a ser vencidas. Entonces, vamos a tener 3 años de gracia y a su vez la primera cuota la vamos a pagar al final del año siguiente, ¿sí? Alguna otra resolución podría ser considerar que vamos a pagar la primera cuota de esas 10 cuotas anuales que nos comprometemos, que las pagamos justo cuando se cumplen los 3 años de gracia. Podría ser otra opción. Depende digamos, cómo se firme o cómo se firme el contrato de este préstamo, ¿sí? Porque son préstamos internacionales en los que tiene que estar un contrato, y en el contrato se especifica claramente los momentos tanto de entrega del dinero como de pago y las tasas de interés vigentes y todo lo demás, ¿sí? Acá en el enunciado simplemente decimos, nos dan 3 años de gracia y a su vez las cuotas, como no dicen que son adelantadas, pensamos que van a ser vencidas. Entonces, terminamos de graficar con que transcurren los 3 años, esos 3 años es el periodo de gracia o periodo de diferimiento, decimos, y tenemos las 10 cuotas a pagar al final de cada año, ¿sí? Entonces, primero dijimos que vamos a determinar cuánto es el total del valor del préstamo. Entonces, al final del tercer año, cuando es la última entrega, allí tengo que determinar cuánto es el total del préstamo con las entregas más los intereses respectivos hasta esa fecha, ¿sí? Y luego, si ese es el momento de evaluación, tanto del préstamo como la determinación de cuánto van a ser el valor de la cuota, si yo digo que este es mi momento de evaluación y tengo que ahora determinar cuánto es el valor de las cuotas, en ese momento estoy en presencia de una renta que va a tener una época de diferimiento o ese periodo de gracia en el que no hay pago de cuotas. O sea, la renta, el primer periodo de pago de cuotas no inicia, sino que hay esos 3 años de diferimiento de gracia, y después recién comienza esta renta de 10 cuotas anuales vencidas. Es decir, que vamos a estar en presencia en el momento de evaluación de una renta diferida, ¿sí? Hay una época de diferimiento y recién inicia esta renta de 10 pagos vencidos.
Entonces, primero trabajemos con el tema del préstamo y luego vamos a trabajar en la determinación de la cuota de esta renta diferida. Hasta ahora habíamos trabajado con rentas inmediatas, tanto amortización como imposición. La amortización determinaba el valor en el momento inicial, en el momento cero. La imposición era buscar el valor final, ¿sí? Al momento final de la renta. Ahora vamos a evaluar, vemos antes del inicio de la renta. 3 años antes, 1, 2, 3 años antes que inicien esos pagos, se inician de manera vencida, no adelantada, 3 años antes vamos a evaluar esta renta. ¿Por qué? Porque efectivamente ese es el momento en que se termina de hacer, el acreedor termina de hacer los pagos, ¿sí? Y a partir de allí determina cuánto van a ser el valor de las cuotas a pagar para la cancelación o amortización de ese préstamo. Recuerden que vamos a hablar de amortización como una cuestión no contable, sino financiera. Es amortizar una deuda, es irla cancelando de manera parcial hasta su total extinción, o sea, hasta su total cancelación. Lo vamos a hacer a través de determinados pagos, en este caso nos dicen que van a ser 10 cuotas constantes, iguales, ¿sí? Y vamos a tener que determinar con los modelos matemáticos para la determinación de la evaluación de ese tipo de renta, cuánto va a ser el valor de las cuotas. Bien. Después, cuando veamos el trabajo práctico 4, en el que hablamos de sistemas de amortización, a lo mejor vamos a ver que un tipo de préstamo de esto puede ser con cuotas constantes o con cuotas variables o alguna otra forma de amortización. Ahora estamos simplemente analizando el punto de vista de que sean esas cuotas constantes para hacer una evaluación a través de los modelos de la renta, en este caso diferida. ¿Alguna duda con respecto al gráfico, al análisis para pensar cómo determino el momento de evaluación, que era una pregunta con la que iniciamos la clase? Creo que hay algo en el chat, no sé si es solo asistencia. Tenemos por ahora asistencia. Bien. No he recibido ni un sí ni un no todavía, ¿no? Estoy esperando para avanzar. Sí, profe. Ahí estamos. He visto en el chat. Ahora, por lo menos 2 alumnos se ve que están atentos. Quiero creer que el resto también. Tranquilo, profe, sí. Profe, Bien. ¿puede volver un ratito? El gráfico ustedes lo tienen en la plataforma, lo pueden descargar, ¿no? Sí. Bien. Una precisión que no les hice, pero se la expliqué. Momento de evaluación, entonces, vamos a hacer al final del tercer año, cuando nos hacen la última entrega. Y esta renta tiene su momento de inicio de los pagos en el 6, perdón, y el momento final de los pagos al final del año 16. ¿Eh? Entonces ahí estamos viendo que es una renta diferida porque el momento de evaluación es anterior al momento de inicio de los pagos. Esa es la condición para que hablemos de una renta diferida. ¿Sí? La simbología que la vamos a utilizar está expresada ahí en el gráfico, diciendo que vamos a evaluar, vamos a hacer ese valor actual de todas esas cuotas, esas n cuotas a la tasa I, pero K periodos antes. Eso significa la K y la barra. Cuando la K está anterior a la barra, significa que K periodos antes vamos a evaluar esa renta, ¿sí? Ese valor actual de esa renta que inicia K periodos después del momento de evaluación. Si la valoraríamos en el año 6, sería el ADNI, ¿sí? El valor actual de una renta inmediata. Pero como su evaluación es 3 años antes, o lo que lo podemos simbolizar como K años antes,
tenemos que actualizar con el factor B a la K para actualizar y determinar el valor de esa renta diferida. Bien, entonces vamos primero a la determinación de cuánto es el valor del préstamo al momento de la última entrega. Yo tendría que pensar que con cada entrega debo capitalizar los intereses, ¿sí? O sea que a cada entrega debería decir el monto al momento de evaluación va a ser el capital que nos han prestado capitalizado por 1 más I a la N, en función de esa tasa que nos dieron de tasa de referencia de la operación esta, de un 9%, o sea, de 0,09 anual. Bien, pero como no es el préstamo no ha sido en una sola entrega, sino que tuvo 3 entregas, nosotros vamos a decir que el préstamo va a estar dado por la primera cuota de entrega capitalizada por 3 años, porque tenemos en el momento 0 y van a transcurrir 1, 2, 3 años completos hasta el momento de evaluación nuestro. La segunda entrega, a eso le sumamos la cuota 2, la segunda entrega, capitalizado por 1 más I al cuadrado, porque desde ese momento de la entrega van a transcurrir 2 años completos hasta el momento de evaluación. Y la última entrega, la última cuota de entrega del préstamo, está hecha en el momento de evaluación, o sea que no debo ni capitalizar ni actualizar. Está expresada ya a esa fecha. Entonces, voy a decir que ese valor del préstamo va a estar dado. Reemplacemos los 300 millones que nos entregaron con la primera entrega, capitalizados por 1 más 0,9 en 3 años, más los 400 millones de la segunda entrega, capitalizados por 1 más 9, 1 más 0,9 al cuadrado, por 2 años de capitalización, más los 500 millones restantes que no se capitalizan porque están en el momento de evaluación. La suma de los 3 conceptos me da 1.363,75 millones de dólares, que sería el total del préstamo en el momento, valuados al momento de la última entrega. Bien. Ahora yo les pregunto. Venimos trabajando con rentas. Esas 3 cuotas serían una renta que yo la puedo evaluar porque estoy evaluando al momento de la entrega final como si fuese una imposición con una tasa del 9% anual. Hay 3 cuotas. ¿Es una renta que puedo utilizar el modelo de la imposición? No. Bien, la respuesta es correcta. No. Ahora hay que explicar por qué. ¿Qué tengo que tener en cuenta para poder utilizar el modelo de la imposición? La tasa de interés es la misma. No es no es periódico, equidistante. Es como que tiene 1, 2 y en el segundo año no pasó nada. Hay un salto, es una característica. ¿Hay otra característica más? El valor de las cuotas es distinto. El valor de las cuotas. Bien, estoy viendo que Javier también expresó lo mismo. No son periódicas ni iguales las cuotas. Correcto. Bien, estamos aprendiendo a reconocer. Esa pregunta es para que ustedes reconozcan, y el que no se dio cuenta, que no pensó que podría evaluarlo de esa manera, ¿sí? Ahora hemos pensado un poquito y decir, quiere decir que si llegan a ser las cuotas iguales y están periódicamente efectuadas, porque puede ser que nos den las 3 cuotas al inicio de cada año, al inicio del primer año, al inicio del segundo y al inicio del tercero, y quiera evaluar allá, entonces serían una renta de 3 cuotas adelantadas. O si la entrega fuera al final de cada año, estaría la primera entrega en el 1, la segunda entrega en el 2 y la tercera entrega en el 3, y sería una imposición vencida. Siempre y cuando los valores de esas cuotas, o de ese desembolso,
sean iguales para aplicar el modelo que estamos utilizando, ¿sí? Que es el modelo el de la imposición con cuotas constantes. No puede ser que vayan variando. Podríamos decir que es una renta de cuotas variables, pero falta la periodicidad, ¿sí? Característica constante, ¿sí? Hay un año que no tenemos entrega. Al final del 2 o el inicio del tercero no tendríamos entrega. Bien. Eso era para que aprendan a reconocer, ¿sí? Porque si tenemos, supongamos, 12 entregas y tenemos que hacer las 12 evaluaciones y resulta que las 12 entregas son constantes, todas nos han entregado al inicio de cada año y evidentemente es una imposición y la resuelvo mucho más rápidamente, ¿sí? Que hacer las 12 capitalizaciones una por una. ¿Sí? Bien. Avanzamos. Una vez que determinamos el valor del préstamo, perdón, volvemos al gráfico, hemos determinado cuánto es el valor del préstamo. Es decir, cuánto vale el préstamo otorgado por ese Banco Mundial y que tenemos que igualarlo a la forma de pago. Es decir, vamos a pagarlo con esa renta diferida, ¿sí? Que va a ser esos 3 años de diferimiento y esas 10 cuotas vencidas. Tendremos que determinar el valor e igualamos el valor del préstamo a esta renta diferida, ¿sí? Con 3 años de gracia y 10 cuotas anuales vencidas igual. Bien. Lo vamos a determinar de esta manera, ¿sí? Vamos a determinar el valor de la cuota, de las cuotas, todas van a ser iguales, al momento, decimos, al final del tercer año, ¿sí? Entonces vamos a decir que tenemos ese K diferida del valor actual de esas N cuotas, ¿sí? Hay una época, un periodo de diferimiento, por eso que vamos a expresar siempre K o T, van a ver en alguna bibliografía, barra para decir que hay esos K periodos o T periodos de diferimiento y determinamos el valor de en este préstamo, todo, en este caso. Ese es el valor que hemos obtenido, 1.363,75. Ese es el valor del préstamo. Y ahora vamos a determinar qué valor va a tener la cuota en función de que es una renta diferida. Es decir, una renta de cuotas todas constantes, de n términos, en este caso son 10 cuotas, a la tasa del 0,9, pero que tienen un diferimiento, por ende tengo que hacer una actualización de esos 3 años. ¿Sí? Esta es una C por A de 10 a la tasa de 0,9, es una renta inmediata a la que la multiplico por el factor de actualización por los años de diferimiento, ¿sí? 1 más 0,9 elevado a la menos 3, porque recuerden que es B a la K. Cuidado con olvidarse del menos 3, porque si hacemos 1,09 elevado a la 3, estamos capitalizando. Y en realidad esta operación es de actualización, como la tenemos en el gráfico. Estamos actualizando todas las cuotas y a su vez todo ese conjunto de cuotas, que es ese C por el ADNI, es un valor a un momento diferido, lo debemos actualizar a su vez por esos 3 años de diferimiento o años de gracia. Bien. El próximo paso muestra algo que en realidad si decimos, hacemos un pasaje térmico, el 1 más 0,9 a la menos 3, lo pasamos del otro lado a la igualdad. ¿Y qué se produce? Como el exponente es a la menos 3, al pasar al otro término, este es como si estuviera dividiendo, va a pasar multiplicando. Y en realidad lo que hace es capitalizar esos intereses, ¿sí? Por 3 años, y el valor del préstamo de 1.363 se transforma en 1.766. Esa operación, ¿qué me indicaría si yo hago el análisis gráfico? Si a ese valor
lo capitalizo, lo multiplico por 1 más 0,9. ¿Qué estoy haciendo? Les estoy indicando, a este valor lo capitalizo por 3 años. Bien, ahí responde Alejandro en el chat, estoy cargando intereses aunque no se pague la cuota. Correcto, le estoy sumando los intereses por pasar el tiempo, me indica Javier. Muy bien, ese es el tema. Como todavía no hemos empezado a pagar, en realidad eso es lo que hace los modelos matemáticos que estamos empleando, porque transcurre el tiempo, al no pagarse nada de la deuda, en realidad se siguen sumando intereses. Eso es lo que hace, en definitiva, esa renta diferida. Si yo considero, no que tengo pagos anteriores, sino que me dan un préstamo y me dicen, con 3, como sucedió en la pandemia del año pasado, hizo el gobierno una oferta para todo el que estaba debiendo con tarjeta de crédito o para que saquen préstamos los comerciantes, que se podían obtener préstamos con 3 meses de gracia y después recién empezar a pagar. No significaba que no iban a cobrar intereses los bancos durante esos 3 meses, sino que se otorgaba el préstamo, había 3 meses de no pago de cuotas, pero sí corren los intereses, o sea, debemos capitalizar los intereses y recién con ese valor determinamos el valor de las cuotas. Eso es lo que hacemos con la operatoria de aplicar el modelo directamente de esa manera. ¿Sí? Entonces, ese paso, ustedes para poder determinar lo van a tener que hacer. ¿Sí? Y al pasar el factor de actualización que está en un lado y pasar al otro lado de la igualdad, está produciendo la capitalización de los intereses. Entonces, eso va a ser igual a determinar el valor de estas cuotas, pero ya no en el momento 6, ¿sí? 3, sino que lo estamos haciendo en el momento 6. No es que gráficamente sucede eso, sino que hemos hecho esa operatoria, hemos capitalizado los 3 años y ahora determinamos como si fuese una renta inmediata, vencida, de 10 cuotas. ¿Sí? Eso es lo que queda en esta expresión. Y directamente reemplazo el A de 10 por el modelo conocido que tenemos 1 más 0,9 a la 10 menos 1 sobre la tasa 0,09 por 1 más 0,9 a la 10. ¿Sí? Y obtenemos el valor, hacemos el pasaje término y determinamos el valor de la cuota. Cada cuota va a ser de 275,20 millones. ¿Sí? Para pagarlo, para cancelar ese préstamo, ¿sí? En 10 cuotas vencidas con ese periodo de gracia. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esta aclaración que les hago de por qué se produce la capitalización es para que ustedes no queden con la duda de que si cargo o no cargo intereses por ese periodo de gracia. Evidentemente, como decimos en cálculo financiero, transcurre el tiempo, actúa la tasa, por ende tengo que capitalizar intereses sí o sí. Máxime en este tipo de deuda que se asumen a nivel internacional, cuando transcurre el tiempo hay que pagar los intereses, salvo que haya algún acuerdo excepcional, como sucedió no solo ahora, sino en otras oportunidades en que se renegocian deuda y que ya surgen de hacer una negociación, ¿sí? Pero si respetamos las condiciones originales, transcurre el tiempo, se cargan intereses, se capitalizan los intereses, ¿sí? Para determinar cómo amortizar o cancelar una deuda. Bien. Y pasaríamos a ver el caso 6.
Si no hay dudas, lo leemos y vemos de qué se trata. Dice, un concesionario de automotores para la venta de una unidad cuyo precio de contado es de 80.000 pesos, propone los siguientes planes de pago. Bien. Debe ser bastante usadito el bien como para pagar 80.000 pesos en este momento, ¿no? Pero, bien, es un valor como para que pensemos que ese valor es el valor de contado, ¿sí? Y vamos a ver qué tipo de planes nos ofrece, si no pagamos de contado, sino que hacemos pagos de otra manera, ¿sí? Porque si yo hiciera la operación de contado, a ver, hago una pregunta que ya la hicimos cuando vimos el práctico 1, pero reitero, yo voy a una concesionaria, me dicen el valor del automotor es de 80.000 pesos y lo pago de contado. Estoy frente a una operación económica o financiera. Operación económica. Económica sería. ¿Están todos de acuerdo? Sí, porque no transcurre tiempo. ¿Y por qué sería económica? ¿Alguien gana con esa operación? ¿El concesionario usted cree que van a vender al precio de costo? ¿O van a No, tener una obviamente ganancia? tienen una ganancia ellos también, además de su Evidentemente, es comisión un por la venta. comerciante. Correcto, es un comerciante. Sus operaciones de venta es para tener una ganancia. Está haciendo una operación económica, gana, ¿sí? Pero no gana en concepto de intereses, ¿sí? No gana por la capitalización de intereses, por financiar, sino que está ganando, en ese caso de una operación de contado, está ganando por la diferencia entre precio de compra y precio de venta, y cargándole una utilidad comercial, pero no hay ningún recargo de producido por el transcurso del tiempo y que actúe la tasa de interés. ¿Eh? Bien, han estado atentos y en función que algo que ya lo dijimos, pero no se olviden porque en cualquier momento puede venir la pregunta, no solo de parte nuestra, sino que le van a hacer la consulta a amigos, parientes o hasta algún cliente en el futuro que pueden llegar a plantearle esa duda. Bien, entonces tenemos los tres planes, tres formas de pagar, plan A, plan B y plan C. Decimos que el plan A se va a pagar en un pago del 40% del valor al momento del retiro de la unidad y el saldo se financia en 18 cuotas mensuales con un interés del 4% mensual. Bien, sería una alternativa. La segunda alternativa es realizar 6 depósitos mensuales previos al retiro, no se retira el vehículo, se van haciendo depósitos mensuales hasta completar ese 40% del valor y nos reconocen un interés del 2% mensual. Y el saldo, una vez que completamos esos 6 depósitos mensuales, el saldo nos financian en 12 cuotas mensuales con un interés del 4% mensual. ¿Sí? Acá hay una tasa de interés que nos van a reconocer, o sea que si estamos haciendo depósitos, nos van a cargar intereses, ¿sí? Desde cada pago hasta que terminemos de hacer ese ahorro de los 6 meses, y después vamos a pagar intereses porque nos van a financiar, ¿sí? En el tiempo. Una vez que termine de hacer los depósitos de los 6 meses, retiro el vehículo y ya nos financian el saldo cargándonos intereses. Y el plan C nos ofrecen una financiación del 100% del valor en 18 cuotas con un interés del 4% mensual. Determine el valor de las cuotas de los distintos planes, grafique, analice y concluye. Bien. Entonces, el valor del bien es de 80.000 pesos. Dijimos que ese valor es en el momento inicial, en el momento de cero en que vamos a hacer la operación de compra
del bien, de este automóvil. Tendríamos la opción de pagar el 40% al contado, al plan A, y el saldo, el 60% restante, que son, o sea, el 40% son 32.000 pesos, de los 800, y el 60% de los 80.000, perdón, son 48.000 pesos. Entonces, ¿qué nos dicen? 32.000 pago de contado. ¿Sí? Esa parte no cuento para la financiación, sino que a los 80.000 le resto los 32.000 que pago el contado. No es operación financiera esta parte. ¿Cuál es la parte financiera? Los 48.000 pesos que quedo debiendo, me llevo el vehículo y quedo debiendo, algo me van a hacer firmar, algún instrumento, algún contrato, ¿sí? En principio me dicen, va a tener que firmar 18 pagarés, supongamos, porque va a financiar, o firmar un contrato en el que se compromete a pagar 18 cuotas mensuales, ¿sí? Como no nos expresan si son adelantadas o vencidas, consideramos que son vencidas, 18 cuotas mensuales vencidas, a esa tasa de interés del 0,04 mensual. Entonces, vamos a determinar el valor de las cuotas. Se me ha ido. Vamos a determinar el valor de la cuota, en principio, teniendo en cuenta ese análisis gráfico. Estamos en presencia de un valor a financiar de 48.000 pesos y una renta inmediata, ¿sí? El momento de inicio es el momento cero, y tenemos las 18 cuotas vencidas, ¿sí? Pero el saldo a pagar son los 48.000. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer la actualización de cada una de esas cuotas al momento de evaluación, que es el momento cero en el que se entrega el bien, para determinar el valor de la cuota. Entonces, ¿cómo determinamos? Estamos en presencia de una renta inmediata vencida, ¿sí? Entonces vamos a hacer la evaluación del valor actual de esas n cuotas a la tasa I, n cuotas ciertas a la tasa I, a través del modelo de la renta inmediata. Es decir, todas las cuotas contantes de un ADNI, ¿sí? Que es el factor plural de actualización de esas n cuotas ciertas a esa tasa I, que en nuestro caso nos dijeron que es del 4% mensual. Entonces, ¿cuál es el valor que se financia? Los 48.000 pesos. ¿Sí? Vamos a determinar el valor de la cuota, es nuestra incógnita, de una de 18 cuotas a esa tasa del 4%. Reemplazamos, ustedes van a tener que operar con ese ADNI, que reitero es 1 más I a la N menos 1, dividido la tasa I por 1 más I a la N. ¿Sí? El N será 18 cuotas y la tasa el 4%. El valor de la cuota allí determinada es 3.791,68. Bien, ese es el valor de cada una de las cuotas que tenemos que pagar con este plan. Ahora veamos qué sucede con el plan B. En el plan B me decían, la unidad vale 80.000, el 40% tengo que hacer un ahorro, ¿sí? Haciendo depósitos mensuales durante 6 meses. Pensamos que son vencidos porque no tenemos la expresión de que se han adelantado. Y allí hemos formado un ahorro. Cuando terminamos de hacer el último depósito, hemos completado el ahorro que nos requerían. En ese momento se va a hacer la entrega del bien, porque ya hemos completado el ahorro que nos pedían del 40%. ¿Sí? Tendremos que determinar cuánto es el valor de las cuotas de ahorro, ¿sí? Porque sé que tengo que ahorrar 32.000, es el 40% de los 80.000. ¿Sí? Tengo que hacerlo en 6 meses, n igual a 6 meses, y la tasa, dicen que nos van a reconocer esa tasa pasiva para la determinación de esa imposición, esa tasa pasiva es el 0,02 mensual. ¿Sí? Como es un ahorro, vamos a pensar que lo que estamos haciendo es una evaluación en el momento final de esas cuotas que tenemos que ir depositando,
O sea que estamos en presencia de una imposición en ese DNI. El ahorro este significa una imposición de 6 cuotas a esa tasa pasiva que nos están reconociendo. ¿Sí? Recuerden, la tasa pasiva es por la que me pagan intereses por los depósitos que hago. Y la tasa activa es la que cobra el banco o la entidad financiera por la financiación, ¿sí?, en cuotas de la deuda. Entonces, el saldo nos dicen que el saldo de los 48.000 pesos se va a financiar en 12 cuotas a esa tasa activa del 0,04 mensual. Entonces, la parte de las cuotas de financiación lo tienen graficado allí, va a comenzar a partir del 7º mes, ¿sí?, hasta el mes 18, en que completó las 12 cuotas vencidas mensuales. Bien, entonces tengo que determinar a través de, para saber el ahorro, cuánto es el valor de la cuota a través del modelo de la imposición. Pues dijimos, estamos evaluando al final de ese ahorro, es una imposición de 6 cuotas vencidas, y luego determinaré el valor de las cuotas de financiación en función de que tengo, al momento de la evaluación, que sería este, es como si empezáramos en el 0 hasta 12. ¿Sí? Tendríamos el 0 acá, de esa renta inmediata vencida, ¿sí?, de 12 cuotas. Bien, evaluemos primero el valor de la cuota de ahorro a través de nuestro modelo de la imposición y diciendo que ese ahorro, ese ADNI, ese ahorro en 6 cuotas a la tasa I, dijimos que tiene que ser de 32.000. Hay que completar el 40% del valor del vehículo. ¿A través de qué lo hacemos? De una imposición de cuotas contantes, una S de 6 cuotas a la tasa del 0,02. Entonces, una imposición de 6 cuotas vencidas, por eso tenemos la S de carta. Si fuesen adelantadas, utilizaría la S de imprenta, lo que implica que tendría que aparecer un factor más de capitalización. Como son cuotas vencidas, utilizamos el modelo de la imposición vencida. ¿Sí? Despejamos algebraicamente. Recuerde que el reemplazar el modelo de la imposición, el S de 6 a la tasa del 0,02, es igual a 1 más I a la N menos 1 sobre I, la tasa, sobre 0,02. ¿Sí? Una vez que reemplazan eso, van a poder operar algebraicamente y determinar ese valor de cuota de 5.072,83. ¿Estamos? ¿No hay dudas con respecto a cómo determinamos ese valor? No, profe. Yo les haría una aclaración, porque a veces, cuando vemos todo el gráfico completo, a veces nos marea. Yo les diría, primero analizo en función de cómo va transcurriendo el tiempo, y pienso que yo empiezo a depositar las cuotas y completo el valor al final del 6º mes. No tengo en cuenta lo que va a pasar más adelante, porque ¿qué pasa si no llego a ahorrar? No me van a entregar el auto y no voy a pagar las cuotas. Entonces, hasta el 6º mes, yo lo único que tengo que tener en cuenta es que estoy haciendo un ahorro. ¿Sí? Pues, ¿qué sucede si llego a completar el ahorro y después no quiero comprar ese vehículo? Y digo, bueno, ese ahorro se lo transfiero a otra persona y que compre a otra persona. Entonces yo no me comprometo a la otra parte. Entonces pienso primero en la primera operación, que es hacer ese ahorro hasta juntar los 32.000. Me van a pagar un interés, me van a reconocer ese interés del 2% mensual. Analizo esa operación por separado. ¿Sí? Es una imposición de 6 cuotas vencidas a la tasa pasiva esa que me están dando. Entonces, de esa manera puedo determinar el valor de las cuotas. Bien, completé el ahorro. Si quiero comprar el auto, entonces voy a la concesionaria, digo, ese ahorro que hice, tómalo como parte de pago, te completé el 40%, entregame el vehículo y te pago el saldo. Entonces, ahí estoy
terminando de concretar la operación. Entonces ya puedo pensar en el futuro, porque ya tengo determinado cuánto es el ahorro. Entonces, este gráfico, que si bien parece que está todo junto, que tendrían que hacer las dos operaciones juntas, en realidad las hago por separado. Hago primero la imposición, el ahorro, completé el ahorro, y luego puedo concretar la operación. Porque la entrega del bien, tengamos en cuenta, que se va a producir cuando completo el ahorro. Esa es la oferta que me está haciendo la concesionaria. Formar un ahorro, cuando completa el ahorro, te entrego el vehículo y podés financiar el saldo. Si no completa el ahorro, no van a poder ni financiar el saldo ni recibir el vehículo. Entonces, de esa manera, ustedes lo van a ver más claro que por qué hago dos operaciones financieras, porque en realidad hay dos operaciones financieras. ¿Sí? Tenemos que dividirlas porque efectivamente en el tiempo transcurren así. No son todo una sola cuestión, sino que son dos cosas distintas. ¿Sí? Aunque si lo analizamos con respecto al caso anterior, que no el caso, este el 6, el 4 que estuvimos haciendo, planteaba la misma situación, tenía una imposición y tenía una amortización, ¿sí? Pero en el otro caso yo tenía documentos ya firmados y que los iba a descontar. En esto voy a tener que firmar documentos, pero estamos ante la misma situación. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Analizar las operaciones y dividirlas en función de qué va sucediendo con cada tipo de operación en el tiempo. Entonces, tengo primero una imposición, formo un ahorro, completé un capital al final de ese periodo de 6 meses. Y luego comienzo con una nueva operación que es la de financiación del saldo en cuotas. Profe, una pregunta. ¿Sí? En caso, por ejemplo, si el vehículo nos entregaban teníamos nosotros que hacer las cuotas, digamos, las 18 cuotas, y En la recién nos primera. entregaban el vehículo. Y veo que Sí. hay los sorteos, digamos, nos lo daban en la cuota 6, como en el caso de, digamos. Me entregaban el vehículo en la cuota 6. También Sí. sería lo mismo, digamos. Ahorraríamos esos 6 meses y después se refinancia hasta el final. Lo que pasa es que ahí estás hablando un poco de lo que sería un plan de ahorro. ¿Sí? Sí. Bien, eso va con otro sistema, el plan de ahorro, porque el tema del valor del vehículo puede ir variando, ¿sí? Entonces, a medida que va variando el vehículo, nos van determinando que nos van aumentando el valor de las cuotas, ¿sí? Y entonces, cuando retiro el bien, cuando salgo sorteado y retiro el bien, el día que haga el retiro me van a hacer la operación de financiación del saldo, ¿sí? Y yo lo que voy pagando es cuotas que si a lo mejor mes a mes han ido variando, como sucede en los planes de ahorro, porque van incrementando el valor, entonces todos los meses, cada vez que voy a pagar, el valor de la cuota de ahorro es mayor, pero estoy pagando una pequeña parte, ¿sí?, del vehículo, ¿sí? Cuando completo el pago de la cuota, salgo sorteado, voy a hacer la operación de concretar, retirar el vehículo y financiar el saldo. Me deberán en ese momento determinar el saldo a financiar. ¿Sí? Sí, gracias. Digamos que allí quedaría fijo el valor de la deuda, porque si no salgo sorteado y tengo que seguir pagando, el valor del bien puede seguir subiendo y subiendo y subiendo todos los meses, que es lo que sucede en la práctica. ¿Sí? Hasta el momento que concreto la operación, retiro el vehículo y ya firmo por el saldo a financiar. Bueno, ahí tenemos un micrófono habilitado. Ahí está. Y el plan C, el último de los planes propuestos, que nos decían que el valor de los 80.000 pesos, el 100% lo financiaba. ¿Sí? A los 80.000 pesos lo financiamos, ¿sí?, va a ser nuestra deuda a financiar, en 18 cuotas, n igual a 18 meses, con la tasa del 0,04 mensual. Bien,
gráficamente, ¿cuál va a ser la operación financiera que vamos a concretar? En el momento cero, voy a retirar el vehículo y me financian el saldo en 18 cuotas contantes, ¿sí? 18 cuotas iguales, que no sé el valor, lo tengo que determinar, me van a cargar una tasa del 4% mensual y esas cuotas van a ser vencidas. O sea que estoy en presencia de que si el momento de inicio coincide con el momento de evaluación, es una renta inmediata, ¿sí? De 18 cuotas vencidas. Entonces, utilizo para determinar el valor de las cuotas de financiación el modelo de la renta inmediata vencida. O sea, el valor actual de esas n cuotas ciertas a la tasa I va a ser igual a la cuota por el ADNI, ese factor plural de actualización de las n cuotas a esa tasa pactada. Los 80.000 pesos será el valor a financiar, el valor en el momento cero de la deuda, y lo voy a hacer en cuotas contantes de una de 18 a la tasa del 0,04 mensual. Recuerden, el N son 18 cuotas mensuales y la tasa es mensual. Reitero que si no tenemos dada la tasa del periodo de la renta, debemos buscar el valor de la tasa. Porque si en el enunciado nos dijera la tasa efectiva anual es del 37% y deberé buscar cuál es la tasa mensual, porque no puedo emplear una tasa anual. Y si me dicen una tasa para un año y medio, una tasa de 18 meses, una efectiva para 18 meses, es del 60%. Tengo que buscar la tasa mensual para poder aplicar el modelo, ¿sí? El modelo, que nosotros lo reflejamos en el gráfico, es que voy a pagar cuotas mensuales. Cada periodo mensual voy a ir haciendo los pagos. Entonces, evidentemente, tengo que utilizar esa tasa mensual si el N está en términos, en periodos mensuales. Reemplazo el A de 18, la tasa del 4%, por el factor utilizando 1 más I a la N menos 1 sobre I por 1 más I a la N. ¿Sí? Reitero, ese paso no lo hacemos en todas las resoluciones, pero ustedes lo deben hacer, deben expresar cómo transforman eso para poder operar con la calculadora. Y haciendo el pasaje de términos, determinamos el valor de la cuota de 6.319,46. Bien. Con eso terminamos la resolución del caso y nos pedían que analicemos, o yo les diría, ¿cuál plan me dirían ustedes que les conviene hacer? El primero que determinamos que vamos a pagar cuota de 3.700, el segundo que digo que tengo dos valores de cuota, una de 5.000 y otra de 5.114, o el tercero que tengo cuotas de 6.300. ¿Qué deberé tener en cuenta para analizar estos tres planes que me está proponiendo la concesionaria? ¿Puedo comparar directamente los valores de cuotas nada más? No. No, profe. Bien, yo les digo, tengo 18 meses en total en el plan A. Tengo 18 meses en total en el plan B y 18 meses en total en el plan C. Pero no sucede lo mismo en los 18, en los tres planes en los 18 meses. En el primero, ¿cuál es la condición fundamental? Desembolsar los 32.000 pesos en el momento cero. ¿Sí? Entonces, tengo que tener los 32.000 pesos en el momento cero para poder hacer esa operación. Me da cuota de 3.700. Es la cuota más baja que tengo, ¿sí o no? Sí.
en principio diría, me voy por el plan A, porque tengo la cuota más baja, en 18 cuotas. Sí, pero tengo que contar con los 32.000 pesos. ¿Sí? O sea que, si no tengo los 32.000 pesos, evidentemente voy a tener que ir al plan B o al C. El plan A sería el más conveniente teniendo ese capital de 32.000 pesos. Es lo que en realidad siempre las concesionarias nos piden, un anticipo y el saldo en cuota. Depende de la circunstancia, depende de cómo opera el mercado financiero, a veces ese anticipo es de un mayor o de un menor valor. ¿Sí? Pero en principio ese es el plan normal, pague un anticipo y el saldo lo financia en cuota. Y ahora si comparo el plan B con el C, que también tengo 18 meses en los dos, y uno tengo que empiezo pagando cuotas de 5.072 y después 5.114, y en el otro plan pago cuotas de 6.300. ¿Cuál es la diferencia entre plan B y plan C? ¿O con cuál de los dos planes me quedo? ¿Cuál elijo? ¿Plan B o plan C? Habría que considerar también que en el plan B no se hace el retiro hasta sería el sexto pago. O sea, cuando ya se haya tenido el ahorro. Es considerar también la necesidad de tener el auto, en este caso, la persona. Bien. Eso es necesidades, digamos, personales o comerciales, ¿sí? De la disponibilidad inmediata del vehículo. Pero si lo analizo financieramente, ¿con cuál de las dos alternativas es más conveniente quedarse? ¿Con la B o con la C? Con la B. Con la B, porque evidentemente, ¿qué sucede? No solo que hay dos cuotas iguales. A ver, ahí voy a ver en el chat porque están diciendo con la B. Y Ana María dice, uno financia el total y el otro divide en dos partes. Lo que convendría más en la B, ya que las cuotas se van reduciendo. Correcto. Las cuotas serían menores. Yo pagaría cuotas menores. Termino en el mismo plazo haciendo. Estoy comparando dos planes con el mismo plazo, 18 meses. ¿Sí? Y unas pago primero una cuota chiquita porque me reconocen interés, ahí voy a ganar intereses, y después cuando retiro el bien ya tengo que pagar intereses, pero es una cuota más baja que en la segunda, el segundo plan. ¿Sí? El análisis financiero de las dos diría, me conviene el B porque pago menores cuotas y encima me están reconociendo por el primer periodo de 6 meses en que no retiro el bien, me están reconociendo intereses, que es lo lógico porque estoy haciendo pago y no me llevo nada. ¿Sí? Me voy a llevar recién el vehículo al final del sexto mes. O sea que estoy ganando intereses y pago intereses por el otro año restante. ¿Sí? En intereses al 4%. En el otro caso también el interés es el 4%, pero tengo que pagar de los 18 meses. O sea que en esta segunda operación hay intereses por 18 meses, todos a pagar. En cambio, en la opción B tengo intereses ganados en los primeros 6 meses e intereses a pagar en los otros 12 meses. ¿Sí? Entonces, financieramente se dice, ¿y cuál es el saldo de la cuenta intereses si yo contabilizara? Y digo que tengo intereses positivos y después intereses negativos. Entonces, si comparo los intereses, entonces estoy pagando menos intereses que en la otra opción, que todos son intereses a pagar. ¿Mm? Financieramente me conviene esta opción. Ahora, la urgencia de disponer del vehículo porque comercialmente lo necesito para la actividad comercial y desarrollar y tener mayores ganancias, y probablemente voy a optar por la opción C. Pero si lo analizo solo financieramente, la opción más conveniente es esta B, en la que gano intereses por 6 meses y después pago intereses solo por los 12 meses restantes.
Bien. ¿Se entendió la diferencia entre las tres opciones? Muy bien. Bueno, con esto terminaremos la clase de hoy. Llegó justo con el tiempo. Nos vemos en la próxima clase, entonces. ¿Sí? Les reitero ahí, no sé si vieron en la plataforma, se mandó un mensaje por aquellos alumnos que no habían podido rendir el primer parcial y que mañana tendrían la oportunidad de rendir mañana a las 18 horas, que tendrían que mandar un mail a la cátedra para que quede bien constancia. Hay alumnos que ya lo hicieron por situaciones personales, de enfermedad o de cuestiones culturales, religiosas. Le plantearía también a la alumna que el lunes dijo de que se había tildado tomado los casos y que solo había podido resolver un caso, ya que tiene la oportunidad de otro alumno, podría intentar ella rendir nuevamente, ya con la perspectiva de que tiene que saber el procedimiento, que toma los tres casos y después los puede resolver, como para ver si puede mejorar su parcial, digamos, ¿sí? No sé si está presente o no, que nos había manifestado el lunes que le había sucedido eso. No se apure por la nota porque todavía hay alumnos que tienen que rendir. No, les dije que mínimo una semana, 10 días, mínimo. Lleva su tiempo hacer la corrección mediante esta vía, ¿sí? No es lo mismo corregir la computadora, a veces hay que estar corrigiendo en el celular, no en la computadora, porque no se puede. Es complicado. Después pasar las notas también lleva otro tiempo. Ya le vamos a ir avisando. Bueno, están avisados, entonces ya se mandó un mensaje por la plataforma, pero para que sepan, si ustedes conocen a algún alumno que no haya podido rendir, que lo manifieste, que mande un mail a la cátedra para que se lo tenga en cuenta. Muy bien. Gracias por estar. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, profe.